Bien, que el Señor les bendiga, Dios les bendiga a todos. En esta hora le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar una vez más juntamente con nosotros. Hoy martes damos gracias a Dios, toda la honra y la gloria sean dadas a nuestro Dios. Un martes más, aquí estamos, siempre en su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Es un privilegio, como digo, volverles a saludar a través de estos medios. Así que le invitamos que se quede con nosotros un día más en esta transmisión, donde esperamos ser de bendición a cada uno de ustedes. Así es que si usted puede compartir la transmisión con un hermano, con un amigo, también lo puede hacer para que la enseñanza que vamos a estar escuchando el día de hoy sea de bendición. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Daniel Pavón desde El Salvador y a nuestro hermano David desde Canadá. Así que vamos a proseguir lo que es, ¿verdad?, el desarrollo de el estudio de la palabra de esta tarde o esta noche, dependiendo de donde usted nos esté sintonizando. Quiero dejarle un tiempo a nuestro hermano David para que nos salude y él pueda dirigir una oración de inicio a este espacio. Después estará tomando la palabra nuestro hermano Daniel Pavón para continuar lo que es con el estudio. Así que sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Adelante, hermano David, bienvenido. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios un día más por estar con todos ustedes, con nuestra audiencia que está pendiente de este programa, nuestros hermanos que están en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, nuestros hermanos aquí de la bella provincia de Quebec. Están ellos pendientes. He estado hablando con varios de ellos. Que el Señor les bendiga en Quebec City, Montreal, la ciudad también de Laval, Quebec. Me alegro mucho de que hay una comunidad bastante grandecita de salvadoreños en esa provincia. También a los hermanos que están en el viejo continente, que el Señor les bendiga. Nuestros hermanos que están de Radio Gracia en la litoral de El Salvador, que el Señor les bendiga. Nuestros hermanos allá en Olomega, que estuvieron celebrando una festividad, que Dios les bendiga. Esperamos que sea de motivación para poder seguir adelante en la obra del Señor. Esas reuniones también que sean con objetivo de poder engrandecer el nombre de Dios y buscar las almas, ya que muchas veces es necesario que tomemos en cuenta al vecino, al amigo, al hermano que está a nuestro alrededor. Es bueno muchas veces buscar a Dios con objetivos, con principios, con propósitos de que la obra del Señor siga creciendo. Que el Señor les bendiga a nuestros hermanos en la capital, en la Gran San Salvador. Que el Señor les bendiga a nuestra audiencia en esa zona. A nuestros hermanos en Honduras, en San Lorenzo Valle, que el Señor les bendiga también. Vamos a orar esta tarde esperando que su palabra venga conforme a nuestra necesidad y a la misma vez también tengamos la disposición de aplicarla a nuestras vidas, ya que muchas veces no hace sentido estar oyendo y oyendo y no aprendiendo y no poder aplicar lo que aprendemos en nuestra vida. Oremos en esta tarde y esperamos que esté pendiente de este programa, ya que solo faltan 5 semanas para que terminemos el 2025 y entramos a un nuevo año o a una repetición más de un año del 2026. Démosle gracias a Dios y que Dios bendiga a nuestro hermano Pavón, el cual estará enfocándose en la palabra de Dios y dar la enseñanza esta tarde. Señor y Dios, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por darnos la oportunidad de respirar un día más. Gracias porque nos permites alabar tu nombre y engrandecer tu nombre. También te damos gracias que tú bendigas a los amigos que están pendientes de este programa, a los hermanos que están pendientes y poder aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Esperamos que esta tarde abramos nuestros corazones y a la misma vez pongamos en práctica lo que aprendamos. Todo aquello que se nos enseña, todo aquello que podamos entender, es necesario poderlo poner en práctica para mejorar nuestro comportamiento, para poder mejorar nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros hermanos en el Señor. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Y así el tiempo para nuestro hermano Daniel Pavón, que estará con nosotros. Bueno, que el Señor le bendiga, un privilegio, como siempre, estar acá
en este espacio, en esta reflexión de palabra de Dios, palabra que transforma. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas todas. Un saludo a la audiencia siempre que es fiel a este espacio. Continuamos con el estudio del rey Josías. Hemos estado hablando de los reyes de Israel, reyes de Judá. Hemos estado hablando de los reyes cuando la monarquía era unida con las 12 tribus. Luego cuando se dividen los reinos, el reino del norte, el reino del sur, entre otras cosas. Hoy estamos hablando especialmente de un rey muy importante, muy bonito. El caso, la biografía y los detalles de este rey. Nos referimos al rey Josías. Rey Josías, capítulo 34 de Segundo de Crónicas. Capítulo 34 de Segundo de Crónicas dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Esto fue lo que vimos el momento anterior, hace unas semanas. Veíamos las características de este rey. 8 años, hablábamos de la madre como tal, el rol de la madre de este rey. Hablábamos de las características que tuvo. Y profundizamos en una característica en el caso de este rey. Hablábamos de un rey restaurador. Decíamos su corta edad, que comienza, llega al reinado, el acompañamiento que tiene la madre con él, el acompañamiento sacerdotal que tiene y la visión que tiene, la espiritualidad, reformador, en este caso restaurador, y también muy espiritual. Decíamos, fue un rey con una visión restauradora, pero también con una visión muy espiritual. Además de eso, decíamos que tenía una característica muy humilde, es decir, la humildad de este rey. Su espiritualidad lo llevó a reconocer con dolor la situación espiritual que habían vivido sus padres, en este caso su padre, en este caso su abuelo. Una espiritualidad muy fuerte, muy difícil, muy idólatra, y él lo resiente porque él se da cuenta el estado en el cual el pueblo se encuentra. Él se reconoce el estado en el cual Judá se encuentra a causa de los reyes que había sido su padre y que había sido su abuelo. Cuando él se encuentra y tiene esta experiencia espiritual con los rollos de la ley, estaríamos hablando con la ley deuteronomista, y él se descubre la realidad de esta ley, el valor de la ley deuteronomista, el valor y sobre todo la esencia que va a estar ahí sobre no a la idolatría. Él enfrenta una situación y él comienza a querer, bueno, hacer algunos cambios. Nos dice la escritura de que hay una profetisa que le va a demandar a decir que Dios ha de tener misericordia por su casa y que él no va a sufrir las consecuencias de sus padres. Él no va a ver con sus ojos las consecuencias del castigo a causa de la idolatría. Pero esto lo llevó, ¿por qué? Porque él estaba restaurando el templo. El templo habían algunos deterioros y entonces él se propuso restaurarlo. Esto decíamos, las características de Josías: fue restaurador, espiritual y muy humilde. Pero hoy queremos hablar de una cuarta característica que es la que queremos hoy enfocarnos, y es la característica de reformador. Capítulo 34, texto 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Solo ese detalle de lo que encontramos en el capítulo 34, texto 3. Dice: a los 8 años de su
reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, a los 8. Pero a los 12, él comienza a hacer un proceso de reformas. 12 años con una mentalidad muy espiritual, una mentalidad muy enfocada. Y él comienza, nos dice el caso de Crónicas, dice, comienza a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de los lugares altos. Entonces, estaríamos hablando que dentro de las reformas que Josías va a mostrar, van a ser, por ejemplo, dentro de las reformas religiosas, vamos a hablar de la destrucción de la idolatría, vamos a hablar de la purificación del templo, de la restauración del culto a Jehová y también de la celebración de la Pascua. Entonces estaríamos diciendo de que él se enfoca en su reforma una destrucción rotunda, completa, profunda, destrucción de la idolatría, purificación del templo, restauración del culto a Jehová y la celebración de la Pascua. El texto 3 es bien detallado cuando él dice limpiar a Judá y Jerusalén. ¿De qué lo limpió? De los lugares altos. Cuando hablamos de los lugares altos eran altares que se ubicaban bajo la tradición más primitiva en Israel de pensar que Dios estaba en los montes. El Dios de los montes, así se le conoció a Jehová en sus orígenes. Por eso el Salmo dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque se creía que los dioses se encontraban en los montes. Entonces se iba a los lugares altos, sobre todo los montes, las montañas, y en las montañas se erigían, es decir, se construían altares. Se construían altares. El problema es que en estos altares se terminó no adorando a Jehová, sino que se terminó adorando dioses cananeos. Y dentro de estos dioses cananeos estaríamos hablando de las imágenes de Acera. Acera va a ser la consorte o la diosa esposa o consorte del dios Baal. Diosa Acera, la diosa de la fertilidad, como lo va a ser también en este caso Baal. Dioses de la lluvia, dioses de la agricultura, dioses de la fertilidad. Pero cuando habla de imágenes de Acera, es porque se sembraban árboles que luego eran adornados, estos árboles, con bordados, con trozos de tela que eran bordados. Y eran bordados, por cierto, por un grupo de prostitutas sagradas. Entonces, estas imágenes de Acera se sembraban y tenía un símbolo muy fuerte, que era un símbolo de fertilidad, ¿verdad? Estos árboles eran símbolo de fertilidad. Esta imagen de Acera fue puesta a la par de el arca del pacto en el templo. O sea, porque llegó un momento en que la idolatría penetró a lo más profundo del culto de Israel, del culto de Jerusalén. Luego van a haber otra clase de esculturas e imágenes que estaban entre ellas, y entre ellas estaríamos hablando de imágenes y esculturas, en este caso, de lo que sería Baal. Esto comienza Josías a los 12 años a destruirlo. A los 12 años comienza a destruir toda esta situación de esculturas y todo esto. Pero nos va a decir en el capítulo 34, texto 4, dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol, porque también al dios sol se le hacía, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Esa imagen de fundir, quemar y agarrar las cenizas y tirarla sobre los sepulcros
también tiene una idea muy cananea, porque los sepulcros de estas personas se consideraban también sepulcros santos. Y lo que él hace es como a tratar de confrontar de manera literal, simbólica, el tirarles la ceniza a, a, a lo que va a ser eso, como tratando de decirles, miren, no tiene valor lo que ustedes hicieron, los que ya habían muerto, ¿verdad? Y todavía lo que hace es lo siguiente, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Fíjese bien lo que estamos hablando. Es decir, que una de las reformas que Josías hace es la destrucción completamente de la idolatría y también la purificación del templo. Porque todas estas estatuas, todas estas esculturas fundidas, todas estas imágenes de acera, eh, todo, estas estatuas que él quema, estaban dentro del templo. Entonces, eliminó todos los altares, objetos de culto a los dioses cananeos como Baal, Acera, y en Jerusalén, como en todo el reino de Judá, eh, lo hizo también en otras ciudades. Lo hizo también en otras ciudades. Por ejemplo, el texto 5 dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades como de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados de alrededor. Ahora, estaríamos hablando que él lo que va buscando es destruir de raíz la idolatría que había llegado a Israel, que en este caso había llegado ya a Judá, al lo que lo estaríamos llamando al reino del sur. En el reino del sur solo van a haber dos tribus, que es Judá y Efraín, y Efraín, Judá y Efraín, solo son dos tribus, pero en Judá se encuentra Jerusalén y ahí estaba el templo. Ya el reino del norte había sido asolado y había sido llevado cautivo y ya las consecuencias habían sido desastrosas, pero Judá todavía se había librado un poco. Pero no olvidemos que así como estaba el rey, estaba el pueblo. El pueblo era el resultado del rey y los padres, en este caso, el padre de Josías y su abuelo Manasés, habían sido reyes muy idólatras que habían llevado al pueblo hacia la idolatría. Hago un pequeño paréntesis acá. Los líderes somos los responsables de cómo vamos a dirigir a un pueblo. Los líderes somos los responsables, son los responsables, somos los responsables de dirigir a un pueblo. Y seremos nosotros los que les hemos de dirigir de manera correcta, de manera pura, santa, de manera equilibrada, de manera espiritual. Serán completamente, queramos o no queramos, esperemos o no esperemos, pero los líderes tienen mucho que ver con el rumbo que lleva el pueblo. Tiene mucho que ver con el rumbo que lleva el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Judá, en Jerusalén? Los reyes habían llevado al borde, y no al borde, a lo profundo de la idolatría, a lo profundo de la idolatría. Algo que había sido combatido, enseñado, escrito, y la ley lo prohibía, lo decía, no idolatría. Pero ellos habían llegado a, imagínense, imágenes de acera, esculturas fundidas, altares fuera de Jerusalén, en lugares altos, pensando que Dios estaba ahí en los lugares altos, imágenes a la diosa Acera, esculturas y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace a los 12 años este rey? ¿Qué valor? Realmente, ¿qué valor? ¿Verdad? Pero sobre todo, qué consejeros los que tiene. Una buena madre a la par y buenos consejeros como ministros, en este caso, sacerdotes a la par de él.
La semana pasada hablábamos de qué sacerdotes era. Hay un listado de hombres que van a estar a la par de él. Qué lindo cuando un líder se hace acompañar de buenos compañeros, de buenos líderes también que le van a apoyar al momento de las reformas, al momento, porque una reforma no es solamente hacer un cambio, no, es comenzar viviéndolo, sintiéndolo, compartiendo la misma visión. Texto 5 del capítulo 34 del segundo de Crónicas dice: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en otras ciudades como Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados de alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. Solo vea lo que él hizo. Volvió a Jerusalén. Es decir, todo lo que él realmente hace es aquello que estaba alrededor. Pero ahora viene otra reforma mucho más profunda. Y la reforma mucho más profunda es lo que pasa cuando él descubre los rollos de la ley y ahora viene la purificación del templo. Y en la purificación del templo, él ordena sacar del templo de Jerusalén todos los ídolos, las vasijas y objetos para cultos paganos. Y los destruyó y los quemó y los esparció esa ceniza fuera de la ciudad, en son de burla, en son de victoria. Lo hace todavía. Pero ahora viene otra reforma. Estaríamos hablando que esa es la reforma de la idolatría y la purificación del templo. Pero además de eso, Josías va enfocado y además que es un restaurador, ahora es un reformador, restaura el culto a Jehová. Es decir, que lo que hace es centralizar el culto en Jerusalén, eliminando los lugares altos y a los sacerdotes que los administraban. ¿Ya? Solo vea usted. Cuando usted lee el texto 33 del capítulo 34, dice: y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se llaman Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Eso me encanta. Es decir, el pueblo de Judá y todos sus alrededores no se apartaron de Jehová mientras él vivió. Vea usted la importancia de este rey, la importancia de este rey. Ahora, ¿qué nos dice? Ahora viene otra cuestión muy excelente y además que él hace la destrucción de la idolatría, la purificación del templo, además que restaura el culto a Jehová. Ahora él restaura una fiesta que se había dejado por alto. Y esta fiesta que se había dejado por alto es el caso de la Pascua. Capítulo 35 nos dice que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombres. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Vea usted, ¿qué es lo que hace él? Celebra una Pascua, ¿ya? Celebra una Pascua. Ahora, esto, hermanos, nos lleva a decir las reformas, el valor de una reforma, el valor de enfrentar a lo que el pueblo estaba acostumbrado. Es decir, lo primero que podemos entender es que comenzó a guiar al pueblo, comenzó a instruir al pueblo. Y esto es de mucho valor y de mucha importancia. Primero porque se necesita en algún momento hacer un alto y analizar hasta dónde el rumbo de nuestros ministerios, el rumbo de nuestra vida espiritual, el rumbo de nuestras congregaciones, el rumbo de nuestras comunidades de fe
están en la línea correcta. Necesitamos hacer un alto. Necesitamos hacer una reflexión y necesitamos ponernos otros anteojos. Porque algunas veces con los anteojos comunes, normales, podría ser que entremos en una línea de acomodación, es decir, que nos acomodemos. Pero cuando yo me quito estos lentes y me pongo otros lentes, en este caso unos lentes espirituales, voy a usar esta alegoría, es decir, el cambio de lentes me va a permitir algunas veces tener una vista más fresca. Y al tener una vista más fresca, yo puedo ver en qué me encuentro, cómo se encuentran los que estoy dirigiendo. Por eso es importante también hacerme de amigos, de líderes, de personas que compartan la misma visión, de líderes que me ayuden a poder también, porque el evangelio, en el caso de hoy, en la actualidad, no se trata de superhéroes, porque se oye bonito el caso de Josías el reformador, pero detrás de Josías hay una madre y detrás de Josías hay un grupo de sacerdotes, consejeros. En otras palabras, estaríamos diciendo que hoy detrás de un líder hay una esposa y detrás de un líder hay un cuerpo ministerial y detrás de un líder hay una misión. O sea, en otras palabras, no se trata de ser superhéroes. Entonces no se trata de héroes o heroínas. El evangelio, el liderazgo, no es eso. Las reformas no van bajo ese formato. Se oye es bonito cuando hablamos el 31, el día de la reforma de Lutero, Martín Lutero. Y la reforma solo es con Lutero. Pero cuando profundizamos la historia de la reforma luterana, nos damos cuenta, o la reforma que detrás de Lutero hubo otros personajes, entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, apoyando este movimiento que llevó en 1500 a hacer un cambio, un quiebre de la espiritualidad, de la fe y de la religiosidad, de la creencia en Dios. Surgió, por cierto, un movimiento en 1500 con Martín Lutero, un movimiento que se llamó el movimiento del Renacimiento. Y tan grande fue la reforma y tan grande fue este movimiento de renacimiento que la cultura, la pintura, la música, todo lo que era arte, cultura, política, religión, sociedad, economía, se vio afectada por la reforma de Lutero. Se vio afectada. La ciencia misma surge, la ciencia misma toma, la espiritualidad toma, el rumbo de la iglesia misma a nivel mundial toma otro rumbo, cambia, valga la redundancia, cambia de enfoque. A eso es que deberíamos nosotros soñar. Con eso es lo que nosotros deberíamos de soñar, eso es lo que nosotros teníamos de que pensar y eso sería lo que nosotros tendríamos que planificar o enfocarnos. Pero para eso necesitamos hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres preparadas, hombres y mujeres muy espirituales y muy comprometidos con la fe en Cristo Jesús. Con la fe en Cristo Jesús. Me encanta lo que dice en la última parte, ¿verdad? De lo que leíamos en el capítulo 34, el último texto. Me encanta lo que dice el último texto, lo voy a leer. Texto 33 del capítulo 34. Y quitó Josías, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Todas las abominaciones. Ya hemos explicado qué significa la palabra abominación. La palabra abominación significa sentir náuseas, sentir deseo de vomitar. Es decir, que esto es una personificación. Cuando se dice que Dios abomina algo, es porque se personifica a Dios y se le ponen cualidades humanas para comprender que Dios siente como náuseas o asco cuando se hace algo que va en contra de su voluntad. Y a eso es lo que se refiere Josías acá. Y el Crónicas, el cronista nos dice, y quitó Josías todas las abominaciones, es decir, todo aquello que le causaba náuseas, asco, repudio, algo repulsivo, algo que rechazaba a Dios. Todos esos rechazos, todo eso repulsivo, todo eso desagradable
que Dios miraba en Jerusalén y en los alrededores, Josías se encargó de quitarlo e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Necesitamos un Josías en el presente. Necesitamos alguien que se pare en la brecha. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Todo el tiempo que él vivió. Entonces, no solo restauró, no solo fue espiritual él, también vio la necesidad de otros. Entonces, él hace una reforma. Y esta reforma, como ya se lo dije, es una reforma así de destruir la idolatría, de purificar el templo, de restaurar el culto a Jehová y de celebrar la Pascua. Ahora, hubo otras que reformas, pudiésemos decir, culturales o sociales. Por ejemplo, tras el descubrimiento del libro de la ley en el templo, Josías renovó el pacto con Dios en presencia de todo el pueblo, comprometiéndose a seguir los mandamientos, y el pueblo confirmó ese pacto. Fíjese, ¿hasta dónde llegó? Se compromete él, compromete al pueblo, y el pueblo se mantuvo fiel mientras él vivió. El líder era un buen líder. El líder era el encargado de enfocarse y que el pueblo lo siguiera. Destruyó, en este caso, los lugares al culto idólatra. Lo hizo. Además del templo, destruyó las casas de prostitución, las edificaciones asociadas a los cultos idólatras. Prohibió el culto al dios Sol, a la luna y a todas las constelaciones, porque hasta se creía en el zodíaco, en el horóscopo y entre otras cosas. Y él todo eso lo quitó. Había culto a los ángeles. Había culto a los ángeles. Entonces, él quita el culto a los ángeles, él quita el culto al dios Sol, quita el culto a la dios Luna, a las estrellas, a las constelaciones, a la creencia de todo eso. Ahora, para ir aterrizando, esta reforma espiritual, religiosa, social, también impactó en el sentido social, político de Judá. Por ejemplo, la restauración de la unidad. ¿Por qué? Al erradicar las prácticas de idolatría, cuando él erradica las prácticas de idolatría, Josías busca la restauración, es decir, de la unidad religiosa y moral del reino. Recuérdese que la idolatría había separado a algunos de esto, pero quitándolo todos ahora están bajo una misma visión, bajo un mismo sentir, bajo una misma fiesta. La Pascua se dice que ningún rey ni hubo, ni lo habrá, ni esa Pascua no hubo nunca como esa. Es decir, en tiempos de los reyes nunca se celebró una Pascua como la hizo Josías. Nunca. Fue especial, fue única, fue singular. Lo otro es que su liderazgo fue basado en la ley, en el temor a Dios, porque él vivió primero lo que enseñó y lo que transformó. Y bueno, al final Dios le honra con no que él no pueda ver las consecuencias de todo el pecado que habían cometido sus padres. Dios le habla y le da la oportunidad que él no lo viva, que él no lo viva. Pero porque hubo humildad, hubo humillación, él reconoce que hay pecado, que se han equivocado y que están a tiempo. Y se acercaron a Dios y Dios les escuchó. Mis amados hermanos, yo creo que una de las cosas que deberíamos nosotros rescatar con esta historia de Josías es hasta dónde somos capaces de reformar aquello que consideramos que no está de manera correcta. Es un privilegio saludarles, como siempre. Familia Pavón Romero les saluda desde El Salvador. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por esta enseñanza que hemos podido escuchar el día de hoy. Una palabra muy maravillosa. Bien dice la palabra del Señor que donde hay buenos de la manera que gobiernan
los reyes o los políticos. Eso es lo que va a reflejar el pueblo. Vemos a este hombre o a este joven en su corta edad y me llama la atención, hermano Daniel, de este líder, de que él oye, cuando leen el libro y oye lo que el pueblo está pasando, que es por una desobediencia que sus padres hicieron. Estando el sacerdote ahí, escuchando lo que decía el libro, corríjame usted, pero yo veo de que él está tan interesado que manda todavía a preguntar, a que le verifiquen realmente porque él quiere hacer lo correcto y manda a preguntar a la profetisa Hulda. Yo lo veo de que él pide casi como una confirmación más y vemos de que la palabra de Dios es que no llegaría juicio o mal durante su vida. Y si esto se dio con un rey, vamos a decir, de una nación, ¿cuánto más no se puede dar con aquellos líderes de congregaciones dirigiendo de la manera correcta como Dios quiere que se dirija? La palabra del Señor ha sido que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Si nosotros vemos de que este hombre, este rey hizo reformas, pero fueron reformas para bien. Ahora nosotros vamos a ver muchas reformas, pero haciendo reformas tanto alejándose lo que es de la ley divina de Dios o de los mandamientos de Dios. Así es que la palabra del Señor. Correcto. Y una de las cosas, como lo decía el hermano, veamos el caso, es hasta dónde es realmente la situación de la reforma que lo mira o lo enfrenta o lo enfoca Josías. Es bien importante porque él manda a preguntar a, a la profeta, a la profetisa, eh, no por una situación de quiero salvarme, sino por el dolor. Y él quiere saber hasta dónde realmente será el tiempo, el momento de esto. Y entonces Dios le dice, mira, no te aflijas, tu sinceridad, tu corazón, tu interés, tu restauración, tu reforma, todo lo que tú estás haciendo te va a permitir que tú no veas completamente eso, que te des cuenta que eso no va a ocurrir en tu tiempo, no va a ocurrir en tu tiempo. Entonces, en otras palabras, si no va a ocurrir en el tiempo de él, entonces ahora Dios le habla y le dice, bueno, lo único que te puedo decir es que sí va a ocurrir, pero tú no lo vas a ver. La importancia de un corazón humilde, es decir, la importancia de un verdadero arrepentimiento, la importancia de un verdadero quebrantamiento, la importancia de un corazón sencillo y humilde, sincero. Eso es el efecto de lo que Josías alcanza para su tiempo, para el pueblo en su tiempo, para las generaciones de su tiempo. Lo que él logra es muy grande. Como líder, como reformador, logra algo grandísimo en el caso de ellos. Es decir, lo logra, lo alcanza, lo logra, lo ve como tal, lo ve como tal, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, mis amados hermanos, que ustedes puedan darse cuenta hasta dónde realmente se logró, llegó, cuál fue el alcance de esta reforma. Porque no solamente fue que destruyó los lugares altos, quitó la idolatría, no solo fue eso, sino que hace una renovación del pacto. Se compromete él y compromete al pueblo. Eso es muy importante. Se compromete él y compromete al pueblo. Es decir, lo que él está sintiendo en carne propia es
las consecuencias, es como que él sintió en lo más profundo de su corazón las consecuencias de todo lo que iba a pasar. Y entonces, por eso es que él consulta a la profetisa, y la profetisa a través de la palabra de Dios le dice, no te aflijas, no va a ser en tu tiempo. Amén. Gracias, hermano Daniel. Ahí como que había perdido un poco de señal, no sé qué pasó, pero me quedé en blanco. Así es que Dios les bendiga a todos. La palabra del Señor ha estado maravillosa. Yo creo de que vamos a llegar hasta acá. Dios bendiga a todos ustedes que han estado conectados. Gracias. Este es su espacio. Palabra de Dios, palabra que transforma. Seguimos aprendiendo. Como es el lema, estudia, practica y enseña. Así es que seguimos en la etapa del aprendizaje todavía. Así es que damos honras y glorias a Dios. Gracias, hermano Daniel. Vamos a llegar hasta acá y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido estar conectados y estar al aire. Así es que, Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo, Señor, lo que te ha hecho con cada uno de nosotros. Gracias por el tiempo que nos has permitido, el volver a salir nuevamente, Señor, al aire. Gracias por la enseñanza que usted, Señor, nos ha enviado a cada uno de nosotros. Bendice la vida, Señor, de nuestro hermano Daniel, de su esposa, de su familia, Maestro Santo, la vida de nuestro hermano David, Señor, allá en Canadá, de su esposa y su familia. La vida, Señor, de mi familia, Señor amado, la ponemos en tus manos. La vida de cada uno de mis hermanos que se conectan todos los martes, Señor, a escuchar estas enseñanzas. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad y poder hablar, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Gracias, Señor. Bendice a todos aquellos que nos oyen, Señor, y nos escuchan a través de la radio. Gracias, Señor, allá en El Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén y amén. Bien, Dios me le bendiga, hermano Daniel, que pase una feliz noche y Dios me le bendiga a todos. El Señor le bendiga a todos.